¿Qué es el libro de órdenes y cómo usarlo correctamente? Compañeros, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar el funcionamiento y la utilización correcta del Order Book para poder integrarlo básicamente en cualquier estrategia y así lograr una mayor rentabilidad. Muchísimas personas utilizan distintas metodologías de trading, pero no usan muchas veces el Order Book, que en esencia es donde ocurre el trading y es una herramienta esencial para entender la acción del precio, hacia dónde pueden ir los distintos movimientos de los distintos activos, dónde se colocan las órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a estar comentando y además haremos una mención básica, un tutorial básico de uso de Order Flow, que también es un elemento importante del estudio del Order Book. Compañeros, lo primero que tenemos que hablar es dónde ver el Order Book, en qué plataforma verlo, porque me imagino que la mayoría está familiarizado con TradingView como plataforma básica para ver gráficos y para hacer análisis técnico y para graficar básicamente, pero cuando hablamos de Order Book tenemos que ir a plataformas más bien específicas. Una cosa que hay que tener en cuenta, y esto lo digo de entrada, es que cada activo en cada plataforma tiende a tener sus propios libros de órdenes. Hay plataformas, sobre todo brokers, que utilizan libros compartidos con otros brokers, pero en esencia tenemos que tener en cuenta que cuando vemos un gráfico tenemos que ir a buscarle el Order Book que se corresponde con dicho gráfico. Bien, en los exchange cripto la forma principal de hacer esto, la forma normal de hacer esto es irnos directamente al propio exchange. Veremos que aquí tenemos una pestaña que dice libro de órdenes y que podemos hacer algunas configuraciones básicas. Aquí en el caso de Widget tenemos unos tutoriales de cómo se utiliza, os voy a dejar los tutoriales en la parte inferior, pero en Widget y en la mayoría de exchange cripto el Order Book realmente es un poco, bueno, eso es básico, es un poco limitado, aunque ese sería el Order Book correcto para la plataforma, pero es un poco limitado. Luego tenemos otras herramientas que son un poco más avanzadas, como por ejemplo terminales de trading específicas en las que tú puedes conectar el exchange con una API, una API, y que además presentan distintos libros de órdenes de distintos exchanges para hacer comparaciones, para hacer distintas comprobaciones, revisiones, etcétera. Tenemos por ejemplo InSilico, donde podemos ver el libro de órdenes y podemos también hacer podemos customizar un poco la forma en la que se visualiza, el tipo de órdenes que se están viendo, la separación de las distintas órdenes, bueno, cómo se agrupan, etcétera. Y lo mismo en Till Street, que también permite muchísima configuración, ya incluso no solo a nivel de Order Book, sino incluso estéticas. Pero estas plataformas están bien en un día a día, digamos, para revisar el libro de órdenes, pero quizás no son la forma más fácil de leer el libro de órdenes, al menos en mi opinión. Yo la plataforma que utilizo y que recomiendo y que además es gratuita es una que antes se llamaba Okotoki y que recientemente ha cambiado el nombre. De hecho, eso un poco motiva este vídeo para explicaros, que es Tapesurf. Tapesurf, antes Okotoki, podéis escribir okotoki.com y os sale, o tapesurf.com y os sale la terminal. En esta terminal veréis que la lectura del libro de órdenes es bastante sencilla. Tiene una versión de pago, pero yo ni lo tengo pagado, se puede utilizar la gratuita, y ahora os voy a explicar, por supuesto, cómo se configura y luego hablaremos de cómo leer el libro de órdenes, cómo usarlo, el Order Flow y todo lo demás, y estrategias también que vamos a usar. Pero bien, empecemos entonces con eso. ¿Cómo configurar Tapesurf para empezar a trabajar? Bien, lo primero que encontraréis cuando lleguéis a Tapesurf es distintas pestañas. En esta tenéis los libros de órdenes. Principalmente os sale aquí el de Binance agregado con Coinbase, Bitfinex, Kraken, salen algunos. Podéis hacer clic aquí y se van a cancelar aquí los libros y veis cómo se van separando para que no estén agregados, si los preferís ver así. En cualquier momento, si habéis liado algo, aquí abajo a la izquierda podéis resetear el layout, por cierto. No sé por qué no me funciona, bueno, podéis recargar la página. Y aquí tenéis también el de Ethereum, que lo estoy tapando un poco con la cámara, pero bueno, podéis también ver aquí el de Ethereum en la parte gratuita. Vamos a enfocarnos sobre todo en Beaker. Por cierto, todo lo que vamos a explicar también aplica para oro y para otro tipo de activos, pero vamos a usar plataformas cripto en este caso para las explicaciones. Bien, tenéis aquí los agregados. Aquí tenéis el Order Book Heatmap, que es la parte de Order Flow, que ahora os voy a explicar, pero cómo se configura y todo, pero aquí lo tenéis. Tenéis también una pequeña sección donde salen las trades más grandes de las distintas plataformas, en este caso en Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera. Es una especie de AGGR, también tenemos un tutorial de eso, os lo voy a dejar abajo, pero aquí en vez de ver el gráfico solo vemos como que la lista de órdenes que van saliendo, y tenemos también una pantalla de tickers, que es básicamente, bueno, una visualización rápida de precios con unos gráficos de líneas. Si queréis configurar la plataforma, digamos, y tener una configuración custom y que se guarde además la configuración, podéis ir arriba a la derecha y podéis darle a crear una cuenta o loguear. Yo tengo una cuenta creada con un correo de Google, le damos a iniciar
iniciar con Google y pues se vaya a directamente loguear. Como os digo, yo tengo la cuenta gratuita, ni siquiera me he molestado en hacer la Pro. Bueno, si lo queréis hacer, pues permite tener, digamos, más ventanas con configuraciones custom. Pasa que quizás por 25 euros al mes, no dólares al mes, quizás no justifica. Entonces yo por eso, bueno, paso de esto. Uso la gratuita, que es suficiente para lo que vamos a hacer aquí. Bien, pues aquí tenemos nuestra pantalla. Veréis que aquí ha cambiado un poco en comparación con lo que vimos antes. Aquí nos salen como otra configuración, pero no os preocupéis porque lo que podemos hacer aquí es configurar, arriba al centro donde vemos Add Widget, podemos configurar un poco las distintas cosas que queremos que aparezcan. Por ejemplo, aquí podemos agregar distintos libros de órdenes, podemos buscar, por ejemplo, Solana USDT y hacemos clic aquí en Drag Layout y lo podemos agregar. Si no lo queremos, también podemos eliminarlo con la X. Podemos también agregar el order flow, por ejemplo, que es lo que ahora vamos a explicar también cómo funciona. Bueno, podemos ir agregando, podemos ir quitando, podemos ir customizando, y esto lo bueno es que como estamos logueados se va a quedar guardado. Entonces todas las cosas que os mostré antes aparecen aquí, es simplemente que tenemos que irlas poniendo o irlas sacar. Con eso ya, digamos, lo podéis configurar a vuestro gusto y poner las cosas que más interesan. Por ejemplo, hacer un watch list o poner varios tickers, o solo dejar el order flow si eso os interesa, o el order book con el order flow, que puede estar interesante. Bien, con eso lo podéis trabajar sin problema. A efectos de estas explicaciones, en todo caso, yo voy a desloguear para que podáis ver cómo es la plataforma, digamos, normalmente, de forma básica. Bien, cuando estamos aquí en Tailsurf, nos vamos a la parte de Launch App, ¿verdad? Y ya nos vamos a lo que habíamos mostrado antes. Bien, llegados a este punto, queridos amigos, ¿cómo leer el Order Book? ¿Cómo leer el libro de órdenes? Voy en este caso a eliminar un poco las cosas que tenemos aquí a la derecha, nada de esto me importa. Nos vamos a centrar nada más en los libros de órdenes que tenemos aquí en pantalla. Ahora mismo veis que se están moviendo bastante por la volatilidad que está teniendo Bitcoin, pero bueno, vamos a centrarnos en los libros de órdenes. Voy a hacer un poquito de zoom y quiero sobre todo que os fijéis en la parte izquierda de la pantalla donde dice Binance BTC. Vamos a centrarnos en esto. Bien, ¿cómo leer entonces el order? Fijaos, aquí en lugar de tener un gráfico con el precio en la parte vertical y el tiempo en la parte horizontal y una línea, ¿no?, que va marcando los puntos en cada, o velas japonesas o líneas donde está el precio en cada punto, lo que tenemos es pues una especie como de lista, ¿no?, como una lista vertical que va subiendo y que va bajando. Esta línea verde que está aquí indica el precio actual de Bitcoin. Si lo comparáis con un gráfico, veréis que ahora mismo Bitcoin vale 100.140, 100.122. Este es el número verde que está aquí en esta línea verde. Ya os digo, se está moviendo un poco por la volatilidad, pero bueno, muchas veces está más lento. Esa línea representa el precio actual. Y como veis, en la parte izquierda tenemos los distintos precios de Bitcoin. Los precios que están por debajo del precio actual y los precios que están por encima. Van de arriba para abajo, evidentemente. Bien, debajo de la línea verde tenéis las órdenes de compra que están debajo del precio actual, representadas por color verde, y arriba del precio actual tenéis las órdenes de venta que están por encima del precio, representadas por estos colores rojos. Adicionalmente veis que hay un número que está en estas columnas, en estas barras, y luego tenemos otro número a la derecha. Bien, el número que está en las barras, el primer número que aparece aquí, el que está justo con las barras, encima de las barras, es la cantidad de bitcoins, en este caso, que se están poniendo en compra o en venta, en posiciones limit, sobre todo en estos niveles. Es decir, por ejemplo, ahora mismo vamos un poco más arriba, que se mueve menos. En la zona de los 101.500 tenemos 0.9 bitcoins en el libro de órdenes de Binance. Si por cierto volvemos a juntar todos los libros, veréis el agregado y veréis que hay más cantidad. Pero aquí vamos viendo entonces la cantidad de bitcoins que se ubican en cada punto. Si luego nos fijamos en la parte derecha, el número que está más a la derecha, vemos que aquí por ejemplo dice 93, 96, 101. Ese número es la cantidad de bitcoins que hay en venta hasta dicho punto. Es decir, que tendrían que comprarse ahora mismo 100 bitcoins, por ejemplo, para que el precio llegase a este valor. Por supuesto, cuando Bitcoin va subiendo, bajando, pues también entran órdenes a mercado. Pero en principio esto nos hace dar una idea de cuántos Bitcoins se necesitan para que se compren o se venden, para que Bitcoin llegue a determinado punto. Y eso nos puede ayudar a entender un poco qué tan lejos podemos estar de un precio, qué tan fácil es llegar a un precio o qué tan difícil es. Esto, como veis, complementa muy bien el análisis técnico. Por análisis técnico, nosotros vemos gráficos, estamos estudiando el pasado y no tenemos realmente una idea clara de qué está pasando en este momento o qué órdenes se están colocando en cada punto. Podemos intuirlo con análisis técnico,
técnico. Por ejemplo, utilizando Volume Profile, yo puedo saber cuánto volumen ha habido en un sitio, pero no puedo saber cuánto volumen hay actualmente o cuánto volumen va a haber en un punto una vez que lleguemos a él. Entonces el Order Book, como veis, nos habla del presente, nos habla de lo que está ocurriendo en este momento, mientras que los gráficos tradicionales nos hablan del pasado. Insisto, se puede analizar con esa visión del pasado, pero el Order Book nos ayuda a complementar esa idea. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un gráfico de Bitcoin en este caso, y yo, por ejemplo, tengo aquí un nivel de negociación que intuyo por Volume Profile y por estructura que puede ser importante y donde puede haber resistencia en el precio, probablemente si yo voy al Order Book puedo confirmar si esas órdenes siguen estando allí, o en su defecto incluso podría regresar al Order Book y ver que efectivamente que ahí ya no hay esas órdenes que pensaba que estaban. Entonces esto es interesante quizás para comprobar niveles importantes, para validar nuestro análisis técnico. Yo donde veo niveles de Volume Profile o en estructuras de precio importantes debería haber un incremento de órdenes en compra, órdenes de venta según sean soportes o según sean resistencias. Entonces, compañeros, eso es lo que nos permite conocer el Order Book, determinar niveles de soporte y resistencia entendiendo dónde se concentran las órdenes de compra y las órdenes de venta. Recordemos, cuando hay muchas órdenes de Bitcoin, por ejemplo en este caso ubicadas en un sitio, el precio va a tender a desacelerarse, a ir más lento, porque le va a costar, digamos, absorber todas esas órdenes para continuar. En cambio, cuando vemos menos órdenes, el precio le va a ser más fácil subir y bajar. Por eso en los soportes y en las resistencias vemos concentraciones de órdenes importantes en límite, y en las zonas en las que no hay soportes y resistencias vemos menos órdenes. De hecho, si lo comparamos con Volume Profile, veremos que donde haya zonas de concentración de volumen importantes, veremos grandes concentraciones de órdenes o al menos un pico, y en LVNs donde no hay concentración de volumen y donde hay aceleración de precio veremos pocas órdenes. Aquí el precio de Bitcoin, con pocos Bitcoin que se compren, sube de precio, por ejemplo, pero si nos encontramos con esta barrera, por ejemplo, veremos que tienen que venderse o comprarse bastantes Bitcoins para traspasar esa zona. Bien, queridos amigos, esta es la lectura básica del Order Book, el funcionamiento básico del Order Book para que podáis complementar con cualquier estrategia. Os voy a explicar ahora cómo funciona el Order Flow de una forma muy básica, muy rápida, y sobre todo cómo configurarlo en Tapesurf y cómo leerlo. Si nos vamos aquí a Order Book Heatmap, la segunda opción de Tapesurf, básicamente lo que tenemos es una terminal de Order Flow. Lo primero que tenemos que hacer para que se pueda visualizar correctamente es irnos a la parte superior derecha, hacer clic en esta rueda, y aquí podemos cambiar un poco la sensibilidad para que la visualización sea más fácil. Yo voy a poner 1020, que veréis que es un poco más sencillo de visualizar, pero bueno, podéis ponerlo a vuestro gusto según lo que estéis haciendo. Podéis aquí trabajar con las configuraciones y también podéis, por cierto, cambiar los mercados. Creo que en la versión gratuita solo está Bitcoin, pero bueno, en todo caso es lo que me voy a centrar ahora, así que tampoco me preocupa. Bien, ¿cómo leemos entonces esto? Esto es parecido al Tensor Chart, la visualización. Si alguno está familiarizado con el Tensor Chart, esto puede, digamos, sustituirlo si lo preferís. Y básicamente lo que nos permite esto saber es dónde se encuentran las órdenes que estábamos viendo antes en el gráfico. Antes estábamos hablando de, por un lado, el gráfico y por otro lado, el Order Book. Aquí, de cierta forma, estamos fusionando ambas cosas y podemos visualizar dónde están esas órdenes más importantes. Si hacemos un poquito de zoom, podemos ver dónde se encuentran estas distintas barras. Estas distintas barras representan grupos de órdenes importantes. De hecho, si en la configuración que estábamos haciendo antes le bajo un poco los números de la sensibilidad del heatmap, veréis, y esto puede ser interesante si lo preferís visualizar así, veréis que aparecen unos números si hago zoom. Esos números que aparecen allí lo que nos dicen es la cantidad de órdenes que se ubican o de bitcoins que se ubican en cada punto. Números más altos evidentemente representan más órdenes, números más bajos representan menos órdenes. Por supuesto, números rojos que están por encima del precio son ventas, y números verdes o rojos o naranjas, y números verdes representan compras, ¿no? Entonces, números más altos, más compras, números más bajos, menos compras o menos ventas. Esto nos permite, de cierta forma, como os digo, juntar el Order Book con el gráfico y tener una mejor idea de dónde se están colocando esas órdenes. Recordar, cuando hay vacíos de órdenes, el precio tiende a acelerarse. Cuando hay muchas órdenes concentradas, el precio tiende a pararse. Y otra cosa importante también para entender el Order Flow es que cuando tenemos unas concentraciones de órdenes importantes, es muy probable que el precio se magnetice a esa zona.
O por ejemplo, si yo tengo el precio en este punto y aquí tengo muchas órdenes y aquí tengo muy poquitas, es muy probable que el precio termine, digamos, magnetizándose a la zona donde hay muchas órdenes. Entonces esto también nos puede ayudar a complementar con el volume profile el entendimiento de hacia dónde puede acelerarse el precio en cada momento. Y eso es lo siguiente que os quería comentar, y ya hemos hecho algunas referencias: el funcionamiento del order book en relación con el volume profile. Es importante que veáis los vídeos de volume profile, que los vais a tener también abajo. Abajo hay muchos vídeos importantes. Este vídeo de order book, como veis, es un poquito más avanzado, entonces es importante que consultéis todo eso. Y efectivamente el order book y el volume profile van mucho de la mano, como estábamos explicando antes. Si yo me voy al volume profile, veré otra vez que donde hay concentración de volumen tendremos bastantes órdenes, y donde hay poca concentración de volumen normalmente no hay muchas órdenes. Esto, en complemento con el order book, nos ayuda a entender hacia dónde puede magnetizarse el precio, dónde puede frenar y dónde puede acelerar. Donde hay, digamos, concentraciones de volúmenes altas, recordemos, el precio va a tender a desacelerarse y pueden entenderse, por ejemplo, en este caso, que este sería una resistencia local, en este caso concreto. Y en cambio, cuando hay pocas órdenes, el precio tiende a ir más rápido. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más fácil avanzar. Si hay muchas órdenes, mucho beacon se tiene que mover para que el precio avance. Si hay pocas órdenes, el precio recorre rápidamente el libro. Como veis, y esto es una cosa que se deduce de todo lo que hemos explicado hasta ahora, el trading no sucede en los gráficos. El gráfico es simplemente una representación histórica de lo que ha pasado en el libro de órdenes. Realmente es en el libro de órdenes donde ocurre, digamos, la negociación, o donde se ve esa negociación, y es el gráfico el lugar donde se representa el histórico de esa negociación. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Finalmente, compañeros, antes de terminar, una referencia muy rápida a un concepto que se llama spoofing, que probablemente cuando hablamos del libro de órdenes en criptos muchos les viene a la cabeza. El spoofing básicamente es el riesgo que existe, o la situación que se da de que hay operadores que tratan de manipular el libro de órdenes para engañar a otros operadores. Básicamente se trata de poner grandes órdenes en el libro que no se pretenden ejecutar y luego se borran con la intención de manipular la información que está en los libros. Esto en criptomonedas antes era un problema importante. En Bitcoin, sobre todo, cada vez es menos problemático, porque es verdad que las criptomonedas están cada vez más reguladas, pero también esto es importante saber que existe para tener cuidado a la hora de ver los libros de órdenes, sobre todo de los exchanges, y sobre todo de exchanges que puedan tener peor reputación. Tener cuidado de, digamos, no fiarse del todo, o siempre complementar con análisis técnico. Lo digo porque igual algunos se ven arriba y empieza solo a tradear con order book, que es una cosa que hay determinadas estrategias de trading que lo hacen, pero en criptomonedas es muy importante complementar con el técnico, porque puede ocurrir spoofing. Obviamente no sabemos cuándo está ocurriendo en cada caso, es imposible determinar la magnitud de cómo está ocurriendo. Sí sabemos que ha bajado con el tiempo conforme el mercado se ha regulado, pero que sepáis que no se puede utilizar solo el order book o solo el order flow para tradear en gráficos que tienen, digamos, este tipo de tendencia a estar manipulados. Entonces siempre fijémonos en el libro de órdenes como un complemento del análisis técnico. Y con esto llegamos al final del vídeo, queridos amigos. Espero que esta información sea de utilidad. Dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis y nos vemos en un próximo vídeo. No olvidéis el like y la suscripción. Nos vemos, chao.